¿Te has sentido rechazado? ¿Qué hay detrás de un rechazo? ¿Qué impacto nos provoca? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo deberíamos reencaminar dentro nuestro y manejar este tipo de sentimientos y situaciones? ¿Te has sentido rechazado? Hay todo un universo, o al menos un mundo, por recorrer que gira alrededor de este tema. La idea, como siempre, es que busques en qué punto te podés sentir identificado. Porque en este tema podríamos hablar de alguien que, por ejemplo, desde niño se sintió rechazado. Y aquí estaríamos hablando entonces de consecuencias de determinado tipo. O quizás vos en este momento podrías decir, no, yo de niño me sentí parte de los demás, de los grupos, fui aceptado, pero hoy me siento rechazado por una persona en particular. Estamos hablando de sentirnos rechazados, en este caso en dos ejemplos muy distintos. Sin embargo, algunos componentes pueden en algún momento tocarse. Vamos a un ejemplo quizás de mayor peso, de mayor gravitación. Si de niño te sentías rechazado por cualquier causa, recordá que nos basamos en una investigación periodística de historias de vidas reales. Indagamos el modo en que las personas comunes se enfrentan y superan sus obstáculos en la vida. Por lo tanto, no tenemos otra pretensión más que observar y aprender de la vida. Observar y aprender de la vida práctica y decirnos en la medida de nuestras posibilidades, con sencillez, lo que vamos encontrando y seguir aprendiendo. No más que eso. Las personas que tuve el gusto de conocer y de entrevistar, normalmente no se sentían rechazadas por cuestiones objetivas. A ver si me comprendés en esto. Una cosa es un hecho y otra cosa es un juicio. Un hecho es algo concreto. Por ejemplo, en este momento estás mirando televisión. Es un hecho. Un juicio tiene que ver con algo opinable y que por lo tanto tiene una carga de subjetividad. ¿Se entiende? Hechos, juicios. ¿A qué viene esta aclaración? A que la mayoría de las personas que pude entrevistar, con el correr de los años, se iban dando cuenta que aquellos factores que entendían como rechazo podían no ser profundamente significativos, sino que tenían más que ver con la propia sensibilidad de quien lo decodificaba. ¿Cuál es el impacto de una burla? Dependiendo dónde estés parado, dependiendo si lo que te están diciendo vos estás convencido que es verdad. Depende de muchísimos factores donde, si nos remitimos, por ejemplo, a la niñez, un chico normalmente no tiene muchos elementos para evaluar, para sopesar, para defenderse. El hecho concreto es que
Cuando alguien se sintió rechazado desde edad temprana, podría tener una cierta tendencia a creer que esa mirada externa es cierta, pudiendo no serlo. Es decir, le di valor a la mirada externa, o lo que es peor, le di valor a lo que yo creí en ese momento que pensaban de mí. Si te fuiste acostumbrando a este tipo de situaciones, quizás hayas creado, sin darte cuenta, capas geológicas, una capa sobre otra, de un sentimiento quizás de inseguridad, de inferioridad. Vos imaginate que las personas despertamos a la vida sin saber nada, sin conocer nada. Llegamos a un mundo que ya está habitado, que ya tiene sus reglas, y tenemos una cierta tendencia a suponer que los otros la tienen más clara y que nosotros no sabemos. Muchas veces es habitual que adoptemos la posición mientras vamos creciendo de aparentar determinado conocimiento que quizás no tenemos. Una especie de fachada. Una especie de fachada en defensa propia. Aparentar que sabemos, que entendemos, que conocemos, y nos vamos arreglando para ir zafando como podemos. ¿Hay algo de esto que te resuene? ¿Ha sido tu caso? ¿No ha sido? Hay personas que de tanto aparentar cierta seguridad terminan engañándose a sí mismas. De tanto actuarlo, se lo creen. Pero hay planos en los cuales siempre resulta muy importante no engañarnos a nosotros mismos y reconocer honestamente en aquello en lo cual me siento más seguro, reconocer aquello en lo cual me siento más inseguro y tratar de indagar las causas de esa inseguridad y si hay cambios que dependan de mí para revertirlo. Pero no me quiero ir por las ramas. ¿Te has sentido rechazado? Si esto te ocurrió de niño, decíamos que tenemos la tendencia de que tenga lo externo un peso muy importante. Lo que nos afecta varía según nuestro grado de sensibilidad, pero usualmente podría ser que vayamos construyendo un yo muy inseguro, que vayamos amplificando una mirada externa en la cual suponemos que la devolución que nos hacen a manera de crítica o a manera de burla pueda ser cierta. Es decir, el otro tenga razón y demos casi irresponsablemente por válido que debe ser cierto que somos los dueños de todos los defectos. Cuando esto ocurre, podría suceder que nos vayamos apocando. ¿Qué quiere decir que nos vayamos apocando? Nos vamos encerrando en nosotros mismos, nos vamos a menos, porque al mundo exterior lo sentimos
agresivo, riesgoso, temerario. El mundo exterior me da miedo. ¿Qué hago frente a ese mundo exterior en el cual temo hacer el ridículo, temo ser criticado, temo ser señalado? ¿Qué hago? Empiezo a aislarme, empiezo a bajar el grado de contacto social, empiezo a bajar el contacto con el exterior y quedo en un lugar en el cual consolido esto que he dado por hecho, que la burla o la crítica provienen de personas más fuertes, más seguras y quizás más virtuosas. Posiblemente, querido amigo de Sobre la Vida y los Sueños, todo esto se trate de una composición mental, se trate de una fantasía tuya. Posiblemente, sencillamente porque todos tenemos luces y sombras, partes fuertes, partes débiles, y aún cuando nos hayamos debilitado o hayamos alimentado nuestra propia debilidad, siempre estamos a tiempo de reconstruirnos. Esto me hace acordar un poco a ciertas profecías autocumplidas. Alguna vez alguien me dijo: yo fui abandonado. Y cuando construía nuevas relaciones, sentía deseo de abandonar por miedo a sufrir antes que me abandonen a mí. Esto podría tener alguna hilación o ninguna. Te pido disculpas, pero pasó recién por mi mente para hacer un paralelismo con el hecho de que en un momento determinado, en la niñez, sin conocimiento de la vida, sin conocimiento del mundo, alguien te burló. Ese dato que te vino del exterior que te señalaba un defecto, te hizo tomar cuenta de que tendrías ese defecto. A partir de allí, cargaste con ese supuesto defecto y con esa supuesta debilidad a lo largo de años o quizás de décadas. Difícilmente te hayas preguntado el grado de irresponsabilidad, el grado de espontaneidad de la crítica que recibiste entonces. ¿El interlocutor que te señaló era un interlocutor válido? ¿Era alguien formado, preparado, capaz de hacer grandes elaboraciones, con gran experiencia de vida? ¿O era un chico como vos, sin la menor idea de nada, en un rapto espontáneo por el cual dijo cualquier cosa? Cuando nos sentimos rechazados, ya en la primera infancia, podría haberte sucedido, digo, y puedo estar equivocado, que te hayas situado en un lugar de autodebilidad injusto, equivocado y sin ninguna elaboración. Ahora, ¿qué hacemos con la descripción de este problema si no buscamos elementos y claves para revertirlo? La vida tiene la posibilidad de que yo me vea reflejado en mis nuevas acciones. Lo único que nos trae seguridad en la vida no es decirnos a nosotros mismos: yo puedo. Generalmente lo único que construye nuestra fuerza tiene que ver, entre otros recursos valiosos, con ser el testigo de mis nuevos aciertos. Yo revierto esta situación de mi pasado cuando hoy me planteo en mi acción y en los resultados que consigo
la posibilidad de estructurar mi nueva vida en mis nuevos resultados. ¿Se entiende? Lo hice muy complicado. Ojalá lo haya hecho lo suficientemente sencillo y algo de esto te haya servido. Lo voy a llevar ahora rápidamente al ejemplo de alguien que se siente rechazado hoy, independientemente de su historia de la niñez. Una persona es dejada, te dejaron. Una pareja, un matrimonio, se rompió, te dejaron. ¿Dónde tendés a ubicarte a partir de este acontecimiento doloroso? Vos te podés ubicar, si te dejaron, por ejemplo, en dos lugares. Opción 1, en un lugar de desvalorización, el más típico y común de los lugares. O te podés ubicar en un lugar de revalorización. ¿Se entiende? ¿Te has sentido rechazado? El ejemplo ahora. Se rompió tu matrimonio o se rompió tu pareja, alguien te dejó. Te ubicas en dos lugares posibles. Un lugar de desvalorización o un lugar de revalorización. ¿Cuál sería, por ejemplo, un lugar de desvalorización y de autodesvalorización? Como no sé qué hacer, como el dolor me ciega, como estoy desesperado, voy y ruego, insisto, pido, suplico una y otra vez. No estoy hablando de no intentarlo. No estoy hablando de hacer un intento válido o dos. No digo eso. Estoy hablando de personas que se estacionan por largos periodos de tiempo en la no aceptación, en el mismo lugar, como que no apuestan a su fuerza personal y a sus potencias para cambiar el curso de las cosas. Este lugar de la insistencia ya desmedida, generalmente lo que provoca, habitualmente, no podemos generalizar, tómalo con pinzas, evalúalo por vos mismo, chequéalo con tus propias experiencias, pero podría decirte que quizás tiende a que la otra persona te rechace más y peor. Generes mayor rechazo. En esa insistencia desmedida, algo tuyo está diciendo: vos valés mucho, sos imprescindible, sin vos no puedo vivir. Algo tuyo está diciendo: yo no valgo tanto, no soy capaz de reordenar mi vida, no soy capaz de reestructurarme, no soy capaz de crecer, no soy capaz de construir, no soy capaz de rehacer mi vida. Algo tuyo en esos actos habla de ello. El lugar de la autodesvalorización, que tiene como contrapartida la posibilidad de un lugar de revalorización, pasa por plantearte metas nuevas, aunque te duela, aunque llores, aunque sufras, aunque padezcas. Plantearte metas nuevas y ser capaz frente a vos mismo de conquistarlas. Fíjate el siguiente ejemplo. Fuiste dejado por alguien. Lo único que mostrás de allí en más, en el tiempo venidero, es que no pudiste salir de la situación. Tus hechos, tus actos, están emitiendo un mensaje. El mensaje es: quizás esa persona tenía razón. Tu estancamiento, tu falta de iniciativa, tu ahondar en la pena,
tu falta de reacción. Le estás dando la razón. Traza una línea divisoria. Hablemos ahora de alguien que penosamente, esforzadamente, aún de un modo tremendamente sufrido, se impone metas de superación personal. Si su punto débil era una articulación laboral o profesional, se esfuerza por conquistar sus nuevas metas. Si su punto débil era cierta cuota de egoísmo, comienza a tener un registro por los demás y comienza a dar y no solo estar focalizando en recibir. Si alguien decididamente se va poniendo de pie y construye una nueva vida, ¿cuál es el mensaje que le está dando a la persona que la dejó? El mensaje que estarías dando es: te equivocaste. Yo no era la persona que vos creíste. Yo tenía potencial. Un potencial que soy capaz de recrear y de expandir. Es más, hasta podría servirte como motivación a hacer todo lo que tenés pendiente en tu vida como una fantasía demostrativa frente a quien te dejó de todo lo que valés. Es preferible. ¿Por qué digo fantasía demostrativa? Porque yo no sé si te estarán mirando, pero es muchísimo mejor la elección de pararse, enfrentar, mejorar, superar tus propios límites, que quedarte en el lugar de la imposibilidad y de la autodesvalorización. Si vos tomás el camino de la revalorización, quizás te reelijan. No te quiero dar ninguna esperanza de que vuelva aquella relación a reconstruirse. No quiero confundir, pero quiero decirte que si hubiera alguna posibilidad, por remota que fuera, seguramente estará en el lugar de tu fortaleza, no de tu debilidad, de tu transformación, no de tu parálisis, de tu capacidad de salir de tus peores partes, no de estacionarte en tus peores partes. Por eso digo, hay personas que toman la fantasía de la observación, del sentirse observados, para demostrar su propia valía. Luego, si esa pareja se reconstruye o si no, con el paso del tiempo será una anécdota. Lo importante es que vos habrás sido testigo de que no eras como te estaban juzgando y habrás sido testigo de tu valor, de tu valía, de tus esfuerzos. Esto sería un buen ejemplo de ubicarnos en un lugar de revalorización. Puede ser importante recordarte que siempre hay un rédito cuando nos ubicamos en un lugar de víctimas. Acordate, en todos los órdenes, en distintos programas hemos rozado este tema y lo hemos mencionado. Suele haber un rédito, un beneficio, oculto o no, en ubicarnos en el lugar de víctimas. El rédito es no hacer los esfuerzos que requiere normalmente en la vida producir nuestros propios cambios. Me quedo en la queja, echo todas las culpas afuera y yo no tengo que enfrentar mi propia transformación. Por el esfuerzo que implica, por los miedos que me da, me es más cómodo. Sin embargo, te podés pasar años de tu vida estacionado, como hemos dicho, en el mismo lugar.
¿Te has sentido rechazado? Para redondear este tema podría decirte, quizás has comprado sin darte cuenta esa imagen negativizada y débil que sentías que te devolvía otra persona y has comenzado a creértela vos mismo. Urge que vos construyas la persona que está esperando salir a la superficie, que está en vos, que está dentro tuyo, porque en los actos, en los hechos, en las acciones, se ponen de manifiesto nuestras potencias y esto es lo único que revierte el rechazo. Yo me dejo de rechazar cuando empiezo a revalorizarme por lo que hice de verdad. Vos podés efectivamente admirarte por tus actos nuevos y en esa admiración tendrá mucho más peso tu mirada sobre vos mismo que la mirada externa sobre vos.